Con la conversación ad hoc fuera de la agenda durante la pandemia, las organizaciones dependieron más que nunca de una comunicación en el liderazgo que fuera reflexivo y obviamente que fuera perspicaz. Exploramos cómo se puede hacerlo bien en una circunstancia así. Pero ¿qué es la comunicación en el liderazgo? La comunicación en el liderazgo se distingue por el gran trabajo que debe realizar. Los líderes tienen que inspirar, persuadir, construir relaciones, compartir ideas, transmitir los valores de la empresa y también tienen que hacer que las cosas sucedan dentro de la organización. Y tienen que hacerlo con muchos públicos diferentes. Públicos como, por ejemplo, los inversores, que son externos de la empresa, los empleados, que es el cliente interno de la empresa, los clientes propiamente tal, a quienes les brindamos bienes o servicios, los medios de comunicación que están atentos a cualquier tropiezo que pueda tener nuestra organización, funcionarios de todo tipo y de todos los niveles, desde el gerente, director, a los mandos medios y hasta el último operario, que quizás nos hace la limpieza. No son solo equipos. Es un proceso constante. Son personas. En la revista Forbes, el estratega de liderazgo Glenn Lupis lo expresaba de la siguiente manera. El liderazgo no consiste en decir a los demás lo que tienen que hacer, sino en maximizar todo el potencial de las personas comprometiéndose intensivamente. Aprender a liderar a una empresa conectada es todo un desafío. Si piensas en cualquier cosa que se te ocurra en una organización, evaluaciones, declaraciones de visión, lluvia de ideas, colaboración, la negación, el estar en contra de influencias de todo tipo, todo tiene que ver con la comunicación. Es como si la comunicación fuera una señal que va de una isla a otra, imaginando que esas islas son las personas que componen la organización o los equipos, diferentes equipos de trabajo dentro de una organización. Por eso es tan importante. Nada ocurre sin la comunicación, ya sea por escrito, ya sea verbal, ya sea gestual o de cualquier manera. La comunicación en la organización es crucial. Buenas noches, buenas tardes. En gran parte del continente ya es buenas noches. Así que buenas noches desde Asunción, Paraguay. Andrés Valencia, acá ya son las 9 de la noche. En el resto del continente, creo que en México son las 6 de la tarde. Y en España, me imagino que ya son la 1 o 2 de la mañana. Les saludo. Andrés Valencia, coach ontológico profesional y coach organizacional desde Asunción, Paraguay, agradeciendo a Sebastián Andrés por la producción del programa y a Mauricio en los controles en Coahuila, México, que pone al aire cada semana con muy buena onda y con unos dedos mágicos pone al aire nuestro espacio. Hoy vamos a conocer a un artista nuevo para mí, quizás no para ustedes. No es de extrañar que las habilidades de comunicación se consideren un elemento esencial del liderazgo, pero eso no significa que las habilidades de comunicación sean naturales para todas las personas, especialmente para todos los líderes. De hecho, es un área de preocupación para muchas empresas, especialmente en los niveles más bajos de la jerarquía del liderazgo, ya que según estudios, dicen que el 69% de los directivos confiesan que no se sienten cómodos comunicándose con los empleados. Es más, muchos de ellos ni siquiera quieren tener algún tipo de comunicación con los empleados. Por lo tanto, se valen, digamos, de algunos artilugios para poder tener esos niveles de comunicación. Pero ¿cuáles son los diferentes tipos de comunicación en el liderazgo? Interesante pregunta que vamos a responder ahora. La comunicación en el liderazgo no consiste solo en hablar mientras los demás escuchan.
hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, existe la comunicación no verbal. El lenguaje corporal, lo que decimos con nuestros gestos y ademanes, es enormemente importante dentro de la comunicación. Y no solo las cosas obvias como cruzar los brazos o evitar el contacto visual, también tenemos microseñales que ocurren en nuestra cara todo el tiempo, de las que no somos conscientes. Explica Wendy que estas revelan mucho sobre cómo nos sentimos y lo que estamos pensando. También existe la comunicación verbal, la claridad del mensaje, la elección del lenguaje adecuado para el público y también la rapidez con la que nosotros hablamos. Influyen, obviamente, en la eficacia de la comunicación. Por otro lado, parte de la comunicación no menos importante es el saber escuchar. Los líderes tienen que entender lo que pasa con su gente, su organización y también con el mundo en general, con el mundo que los rodea. Para ello se necesita una excelente capacidad de escucha, o lo que llamamos en el coaching ontológico una escucha activa. También está la comunicación escrita, aquella que quizás no nos revela de una manera tan notoria las emociones del interlocutor, pero la comunicación escrita transmite mensajes, ¿no? Y es claro en lo que se le pide a la gente que haga, por ejemplo, si somos claros en exponer el mensaje. También esa comunicación escrita puede ser persuasiva y también puede ser una excelente herramienta para poder manejar la diplomacia dentro de la organización. Por último está el comportamiento, que es parte de la comunicación. La gente espera que los líderes empresariales sean ejemplos brillantes de los valores de la organización y que modelen el comportamiento que quieren ver en los demás. Esto significa que todas sus acciones en el lugar de trabajo son una forma también de comunicación. ¿Qué les parece si vamos a la siguiente canción? Y hablemos de por qué son tan importantes las habilidades de comunicación en el liderazgo. Porque la comunicación efectiva juega un papel crucial en algunas cosas que son vitales y elementales en las relaciones humanas. Por ejemplo, lo primero es construir la confianza. Los líderes que se comunican abiertamente son responsables y escuchan a sus empleados. Pueden construir una cultura en la que las personas se sienten más capaces de compartir ideas y opiniones propias o extraídas, quién sabe de dónde, ¿no? Pero las traen con la más absoluta confianza a la empresa porque saben que van a ser escuchados. Otro, otro aspecto importante de la comunicación es que permite compartir los valores y la visión. La declaración de la visión y los valores de una organización no puede ser solamente una página en la intranet o un panel ahí en la entrada del edificio, en la entrada de la empresa. La gente espera que los líderes comuniquen constantemente lo que la empresa representa o quiere representar. Y también la gente espera conocer o saber de parte de los líderes hacia dónde se dirige la empresa. Otro aspecto es que la comunicación nos permite inspirar a los demás, porque los líderes tienen un papel fundamental a la hora de hacer que la gente crea en la organización y en lo que pueden conseguir en ella. Vamos a continuar hablando del tema, pero después de escuchar La Yumpa. La Yumpa es una canción de hip house de los cantantes puertorriqueños Arcángel y Bad Bunny.
Y veníamos hablando antes de la canción de algunos aspectos a considerar, de por qué es importante la comunicación en el liderazgo y en general en los equipos de trabajo, no solamente del liderazgo hacia abajo, sino que en forma transversal también. Otro de los aspectos es que permite influir y permite persuadir a las demás personas. Decir simplemente a alguien que haga algo no suele funcionar. Hay una resistencia al cambio, según Philip Kotler en una conferencia a la que asistí. De él mencionó que los especialistas hablan de casi 40, 37, 38, digamos, aspectos en los cuales el ser humano se resiste a un cambio. Por lo tanto, decirle a alguien simplemente que haga algo generalmente no funciona. Los líderes necesitan habilidades de negociación y obviamente habilidades de persuasión para convencer a la gente de su punto de vista. Obviamente ese punto de vista tiene que tener fundamentos. ¿Sí? Otro de los aspectos es mejorar el compromiso de los empleados. De hecho, este es uno de los capítulos en el libro que escribí este año 2023 que se llama El compromiso lo es todo. Hay un capítulo dedicado expresamente al compromiso de los empleados en una organización. Comunicar los valores de la organización, mantener a la gente informada y crear confianza son algunas de las formas en que los líderes pueden mantener a los empleados de su lado. Pero no es suficiente y no lo es todo. Así es que podemos seguir escarbando motivos por los cuales tener una buena comunicación dentro de una organización. Mientras tanto, con buena onda nos dedicamos a escuchar buena música. Y volvemos después de la música. Otro de los aspectos a considerar y a tener en cuenta respecto a la comunicación dentro de una organización de parte del liderazgo es que nos permite crear equipos de éxito. Una comunicación clara y abierta nos ayudará a crear relaciones de trabajo que los equipos necesitan para tener éxito. Además, los líderes podrán mostrar a la gente cómo es una buena comunicación y ayudar a los equipos a mejorar en sus habilidades comunicativas. El problema se da cuando los líderes no tienen las habilidades de comunicación, por lo tanto no le pueden enseñar a los subalternos a ser comunicativos. Esto es un tema. Por eso existe el coaching organizacional o ejecutivo para poder trabajar con el liderazgo y con los equipos de trabajo y que nos entendamos todos. También nos permite la comunicación colaborar con los demás. Los líderes modernos no dependen de un enfoque descendente. Acabo de salir de un trabajo en el que estaba hasta hace unos pocos meses atrás, donde había no solamente una pésima comunicación, sino que la comunicación existente era realizada de mala manera, de una manera verticalista, o sea, de arriba hacia abajo. En su lugar, los líderes deberían intentar reunir a diferentes equipos que ofrecen diferentes perspectivas o ángulos distintos para lograr los objetivos de la organización. Todos podemos tener un punto de vista diferente, pero no necesariamente que el punto de vista que tengamos distinto sea antagónico de lo que piensan los demás. No tiene por qué ser así. Ser un buen persuasor, oyente y negociador tendría que ser uno de los aspectos fundamentales en el liderazgo y es esencial para que se puedan romper cualquier escollo a nivel organizacional. Hay que navegar por el cambio. Los empleados esperan que los líderes sean una fuente de información constante y no siempre lo somos. Además, piden los subalternos que los líderes sean empáticos, que puedan mostrar esa empatía en cualquier tipo de situaciones. Se afirma que los líderes que se comunican o que se comunicaron bien
en tiempos de pandemia fueron aquellos los que comprendieron las reacciones emocionales de la gente ante la situación, incluidos el estrés y la ansiedad que provocó el encierro sobre todo, ¿verdad? O el trabajo a distancia, para quienes no estábamos acostumbrados. Los líderes que lo hicieron sabían que había un enorme componente emocional en lo que estaba ocurriendo. No se trataba solo de dar instrucciones o indicaciones a distancia para que cada uno hiciera su trabajo o estar encima a ver si lo hacía o no. Era una cuestión de encontrarse con la gente emocionalmente donde estaban y ayudar a la gente a sentirse menos ansiosa antes que las acciones pudieran tener lugar. Agradezco que en el tiempo de pandemia, la parte más difícil de la pandemia, y en esos primeros meses, yo trabajé con una persona, con una señora, que era mi jefa directa, que tenía estas habilidades y fue tremendamente empática y comprensiva con todo el equipo y supo mantener un liderazgo realmente efectivo a pesar de no tener el contacto directo o contacto físico y todo era virtual. Supo mantener la cohesión del equipo y no solamente a nivel de comunicación, sino que a nivel de facturación también en una temporada que de por sí ya era bastante difícil. Así que puedo decir a ciencia cierta que este último punto es crucial para que las organizaciones puedan continuar trabajando sin problema. ¿Y qué ocurre si las habilidades de comunicación de los líderes se quedan cortas? Comunicar con eficacia no siempre es fácil. Y hay varias cosas que se pueden considerar que hacen tropezar a los líderes. Por ejemplo, la falta de preparación, el delegar demasiado a otras personas o el no saber delegar, el uso excesivo del correo electrónico, de algunas plataformas digitales eh, y tener menos interacción así face to face, de persona a persona. Quizás el principal escollo de la comunicación al que se enfrentan todos los líderes o cualquiera que quiera hacer llegar sus mensajes es no tener en cuenta el objetivo de lo que se hace. Es muy importante pensar en el resultado final de una comunicación. Para un líder se trata de conseguir que la gente haga cosas desde el punto de vista del líder. Si quieres que alguien haga algo, es emocional. La gente tiene que sentir algo para hacer algo. Ese es un paradigma clásico de lo que es el liderazgo y de cómo la gente reacciona a ese liderazgo. Así que se trata de si estás pensando en el impacto, en cuánto logras con tu comunicación. Porque la gente comete un error al pensar que cuando se comunica todo es cuestión de transmisión. Y no es así. La comunicación siempre tiene dos partes. La comunicación no es una cuestión meramente unidireccional. Se trata de transmisión y se trata de recepción. Y cuando hablamos de la recepción, no necesariamente es pasiva, también hay acción en el acto de escuchar o en el acto de ser el receptor subordinado. Una mala comunicación en el liderazgo puede tener efectos de largo alcance. En primer lugar, puede dañar la cultura del lugar de trabajo, si es que la hay. Encontré empresas que no tienen una cultura laboral, pero los que sí tienen a veces les ha costado bastante trabajo construirla. Dicen que el 31% de los empresarios afirma
que una comunicación deficiente provoca una baja moral, según una encuesta de Railware. A su vez, esto puede afectar a los niveles de confianza, que es un ingrediente esencial en los equipos híbridos o de primera línea. Y en cualquier sensación de que los líderes no actúan con transparencia o no rinden cuentas, puede conducir también, en última instancia, a malos resultados o malos entendidos a que no se actúe.